terminó el tiempo, padre. No, yo creo que entre Júpiter y Cronos se pusieron de acuerdo y se pusieron retrógrados. Yo creo, sí. Bueno, estamos hablando de las lealtades, como a veces nosotros de una manera inconsciente repetimos esos ciclos y nuestros hijos también lo absorben sin culpa, dicen por ahí, sin conocimiento ni conciencia de que lo están haciendo. Claro, es decir, nosotros aprendemos desde en la parte en la etapa infantil hasta los 7 años, desde el vientre, o sea, desde la etapa de la gestación, vivimos unas experiencias. Y en esa etapa, el cerebro de los niños está en un estado de grabación permanente, que sería como en un estado de hipnosis, cuando se lleva a una persona a un estado de hipnosis inductiva. Pero el tema es que la frecuencia de las ondas de los niños hasta los 7 años más o menos están en esa frecuencia permanente grabando todo lo que ocurre alrededor de ellos. Entonces, si ellos crecen viendo que papá maltrata a mamá, la golpea o la grita o esto, en su psiquis queda grabado de que cuando él sea adulto, como que eso le da el derecho a él también de hacer lo mismo. ¿Ves? Y de repetir esa misma tendencia sin mala intención. En lo que en psicología del desarrollo llamamos el moldeamiento. Estamos aprendiendo por observación. Y entonces las actitudes de ellos se repiten. Y desde chiquitos lo vemos, es decir, pasa mucho en los jardines infantiles y en los colegios, sobre todo en la primaria, cuando los niños llaman a los papás a darles como quejas de los niños, que le está pegando a los niños o le está pegando a las niñas. Y resulta que cuando entra la parte, el psicólogo o la psicóloga del colegio a revisar con los padres, hay violencia intrafamiliar en la gran mayoría de los casos. Entonces es como si tu hijo te está viendo maltratar a tu pareja, pues él inconscientemente va a tender a repetir eso en sus espacios de relación desde pequeño, ¿ves? Y entonces viene esta parte de decir, tenemos que ser más responsables en la manera de mejorar nuestra manera de tratarnos. ¿M? Y ahí es donde está el efecto y lo empezamos a ver desde chiquitos. ¿Por qué le pegará a las niñas? Pues corazón, si todos los días ve a tu esposo golpearte o gritarte o maltratarte o hablarte con ironías, o sea, maltrato verbal y psicológico y emocional, pues no esperes que él haga algo diferente porque ya con tu conducta estás validando que de alguna manera él repita eso mismo. ¿Ves? Y más grande, cuando es adulto, se va a sentir con derecho a agredir a su pareja también, muy seguramente. Entonces, por eso es importante revisar estas situaciones que se vuelven como de nuestra vida cotidiana y como que, ay, mi papá también era así, el abuelo era así, que es una anécdota que yo comparto mucho en un caso particular. Era una mujer que me la remitieron por comisaría de familia por violencia intrafamiliar. Y con ella empezamos pues la entrevista y resulta que yo le decía, ¿cómo te agrede tu esposo? Y ella decía, no, él nunca me ha pegado, él nunca me ha golpeado, ni me ha zarandeado, ni... Entonces no, como que no era lógico. Le dije, bueno, ¿y qué pasaba miramos un poquito hacia atrás, tus padres? Ah, no, mi papá le daba bofetadas a mi mamá. Entonces, mi padre golpeaba a mi mamá. En la generación anterior, el abuelo le molía juete, o sea, con la fusta de los caballos le daba juete a la abuela. Y en la generación anterior, la de los bisabuelos, decía que el abuelo molía a palos, o sea, con un palo, literalmente molía a palos a la abuela. Entonces, ¿qué pasa de una generación a otra? Cambia la herramienta de la violencia, pero se mantiene, o sea, la violencia es violencia, como sea, con el palo, con la fusta, con las manos. Y en esta generación de esta mujer, resulta que el esposo tenía como ataques de histeria. Él después fue diagnosticado con un síndrome de bipolaridad en la parte psiquiátrica. Y cuando le daba el ataque de histeria, él acababa o sea, cogía a tirar todo lo que encontraba en la sala del comedor. Ella se iba y se encerraba en la habitación
pero ella decía, él nunca me ha pegado, él no sé qué, entonces ella no entendía que la reacción de él de esa manera era una forma de violencia y que ella no podía estar en ese riesgo mientras él no se sometiera a un tratamiento adecuado en la parte psiquiátrica y una medicación adecuada, o sea, una evaluación adecuada de esa situación, ¿ves? Entonces, ¿qué había que trabajar con ella? Porque ella creció en un ambiente donde las mujeres tenían que ser sumisas a lo que el hombre quisiera como él quisiera, ¿ves? Y entonces ella entendía que, pues bueno, yo me lo aguanto así porque por lo menos él no me pega. Él es mejor que Sí, mi mamá, él es mejor que mi papá, porque él acaba con todo, pero a mí no me pega. Y yo le decía, entonces, ¿por qué corres a encerrarte en la habitación si no te da miedo? Y decía, sí, sí me da miedo. Le dije, por eso, corazón, eso es violencia. Y está el riesgo de que un día deje de tirar las cosas y coja y te tire a ti, ujú, ¿ves? Entonces tú debes de es mirar desde la parte consciente y decirle, mira querido, yo en estas condiciones, mi primera prioridad es cuidar mi integridad, la de nuestros hijos, y por amor a ti yo te pido que vayas a terapia, ¿ves? Sí, porque es que nos pones en riesgo cada vez que tienes este desorden, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede de una generación a otra? Cambia muchas veces la manera de ejercer la violencia. Cambia el método, cambia la herramienta, cambia la forma, pero no nos damos cuenta que estamos repitiendo acciones violentas o agresivas muchas veces. Y lo mismo podemos estar repitiendo emociones no resueltas, es decir, alguna, alguna persona de una generación anterior perdió a su pareja y esto y tiene una depresión y nuestra cultura nos ha enseñado que cuando estás triste esto es mejor como calladito y por allá aisladito, no molestar a nadie. Y entonces se nos encripta, o sea, se nos queda ahí guardada la emoción y entonces en la siguiente generación, pues si la mujer se embarazó, que fue el caso de un muchacho que tenía tendencias depresivas y suicidas, en ujú. el caso de él, resulta que ella estuvo muy triste porque su primer embarazo habían elegido interrumpirlo con su pareja. O sea, causaron un aborto inducido. Y luego el siguiente embarazo sí eligieron tener a este chico, pero resulta que la mamá quedaron embarazados muy rápido después del aborto. Y ella estaba muy triste porque por la decisión que ha tomado y después tuvo culpa porque cómo le di a este la vida y no se la di al otro, No, todo este conflicto. Y durante la gestación estuvo todo ese tiempo, dice, ella cuenta que lloraba mucho, lloraba y lloraba, y finalmente tuvo a su hijo y como no pudo resolver el duelo del anterior, del que había abortado, proyectó ese duelo, ese dolor hacia el que nació. Y este niño creció con tendencias depresivas y luego en su etapa adolescente empezó a tener tendencias suicidas. Cuando se sentía como agobiado por los conflictos o sus estados emocionales, su tendencia era ir a suicidarse y él lo intentó de varias formas. Inicialmente envenenándose, después trató de cortarse las venas y por último casi salta del balcón del edificio donde vivían. Entonces, cuando se llevó esto a la constelación en el grupo, resulta que en la constelación marcaba que había un muerto que no había sido reconocido, un excluido. el bebé. Entonces, el bebé. Y se le dio lugar a ese bebé. Los papás estaban ahí con el chico porque pues el chico tenía 14 años, ya 3 intentos de suicidio. Y entonces, pues claro, ellos estaban interesados en participar y en estar ahí. Y cuando se vio esto, yo les dije, ¿quién murió en su familia significativo para ustedes? Porque él está siguiendo la huella del que murió. Por eso es que busca la muerte. ¿Ves? En esa Mm, tendencia. Por eso está buscando morirse, porque él está inconscientemente siguiendo a alguien que murió o que fue asesinado. De ¿Ves? alguna forma hay que entender que nosotros tenemos mucha herencia celular y herencia de ADN que no sabemos y no conocemos y sí influencia y genera por llamarlo, una herencia que se llama molecular, de ADN, de comportamental, eh, que nosotros ni siquiera sabemos. Eso también Sí, se descubre en la... pues es decir, mira, hoy en día ya hay estudios científicos,
sea, de organizaciones científicas que han investigado dónde está el banco de memoria transgeneracional. Es decir, nosotros tenemos el ADN y en el ADN está codificado todo nuestro ADN ancestral, de todos los que han existido hasta el principio de los tiempos. ¿Sí? Por eso, y estos estudios, es decir, cuando se reveló el código genético en el año 1999, después de ahí empezaron a estudiar cómo podían entender la evolución nuestra como especie desde las épocas ancestrales. Resulta que en esos estudios empezaron a tomar muestras en diferentes partes del mundo y en el estudio del ADN empezaron a darse cuenta que ninguno de nosotros somos una raza pura, que estamos mestizados hace muchas generaciones. Y ellos empezaron a hacer estos estudios, a calcular qué porcentaje y más o menos por ciertas ramificaciones del ADN en el mundo que habían estudiado, empezaron a poder ubicar hasta geográficamente y temporalmente a nuestras generaciones anteriores. Quien quiera revisar ese estudio puede entrar a la página de Nat Geo, eso se llama Proyecto Genoma Humano. Y quien quiera puede pagar la prueba, que ahorita creo que vale, creo que son 500.000 pesos en el equivalente en dólares, en moneda colombiana, y ellos en un mes te entregan, o sea, te envían un kit, tú te tomas la muestra, el frotis aquí de la boca, envías la muestra y ellos te envían tu mapa genético de digamos, los genes que tú tienes compartidos con diferentes razas y la temporalidad, es decir, esto estaría hablando como de las migraciones que hubo de tus ancestros en todo el planeta. Entonces, si eso está en el ADN y lo han podido descodificar hoy en día, nosotros también traemos esta memoria comportamental, psicológica, emocional de los conflictos que no se han resuelto y científicamente ya está comprobado que esa memoria viene guardada o el disco duro de esa memoria ancestral es la mitocondria o el ADN mitocondrial. Ahí está. Porque nosotros tenemos ADN mitocondrial y el uno es ribonucleico y el otro es desoxirribonucleico. Entonces, en ese ADN mitocondrial está guardado el disco duro, de lo que llamaríamos desde el punto de vista de los registros akáshicos, como el registro principal de todos nuestros ancestros. Y entonces es como esta herencia de lo que no resolví, te paso el libro de aritmética con los ejercicios sin respuesta. Y tú tendrás que encontrar el procedimiento. Tú tendrás que encontrar el procedimiento que te sirva a ti para resolver esos conflictos. No, y eso, ahí es para porque yo creo que uno tiene descendientes por allá de cualquier cantidad de parte del mundo. Claro, es súper interesante poder, yo por lo menos hice, o sea, a mí toda esa parte me ha gustado integrar la espiritualidad y la ciencia. Yo en ese sentido tengo ese, ese gusto de que la ciencia y la espiritualidad son buenos complementos. Y entonces me gusta ir a revisar estos estudios. Yo pagué esa prueba y resulta que yo tengo ancestros de la época de los faraones egipcios y tengo, o sea, imagínate de o sea, de las tradiciones sufis del desierto, tenía ancestros de la época de los samuráis en China y en Japón, o sea, tenía una mezcla que para mí tenía una significación con unas cosas que para mi vida, es decir, en mi vida en este tiempo, pues yo desde niño me fascinaba el karate y practiqué karate y me encantaba todo ese tema. Digo, si ya tuviera una predisposición y un conocimiento anterior a eso, y cuando el maestro nos hablaba de ciertas cosas como si yo ya las supiera y estuviera era recordándolas. Y así sucede muchas veces también con las actitudes, los comportamientos, los hábitos negativos, los comportamientos agresivos y todo eso. También traemos ese rastro de lo que no se ha resuelto, de lo que no está en paz. Y
estos conflictos de por qué me pasa esto a mí, que son conflictos como de por qué me merezco que me sean infiel, por qué me merezco que no me paguen bien, por qué no me puedo merecer vivir con mi economía, la abundancia y la prosperidad, cuando es un derecho, pero qué situaciones han pasado, qué injusticias ha habido en la familia para que esto no, yo como que en mi inconsciente diga, no, no te lo mereces, mereces vivir endeudado, mereces que te traten mal. Siempre te sacas el sorteo del hombre quebrado, por ejemplo. El merecimiento del amor, el merecimiento del amor, ¿no? Claro, al final son conflictos, como les decía, que tienen que ver con las heridas que cada árbol familiar tiene y que no ha resuelto. Entonces, por eso es poder acceder a este tipo de terapias integrativas u holísticas que llamamos hoy en día. Bueno, ya saben, yo creo que hay mucho por trabajar en nosotros, en sanar, en perdonar, en crecer. Así que padre, regalemos todos sus daticos, como siempre agradecemos por esa generosidad de brindarnos todo ese conocimiento. Muy próximo tenemos otra charla con él. Yo creo que nos podemos quedar con cuántos videos. Mientras haya mambe, podemos seguir de largo. Así es, así es. Entonces, bueno, agradecerles a ustedes por su participación, su atención y pues si deciden y este tema les resuena en su caminar, estamos, en mi caso, en el WhatsApp, es el 315-389-8409 y en Facebook, Instagram y Twitter como @Padre Angelus con GH, el Angelus. Como de un ángel en el camino, dicen por ahí. Pues esa es la parte, neurolingüística, es decir, yo quiero, ¿qué es lo que quiero atraer? Entonces yo como en mi vida civil, mi nombre es Ángel Antonio Carreño Suárez, pero en el servicio pastoral y en el servicio espiritual que yo hago, decidí tomar este nombre de Padre Angelus, basado en el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María. El Angelus, ángel es mensajero. Ángel del Entregar mensajes de luz para la vida de las personas. Y eso es lo que me gusta, es lo que me interesa a mí en el servicio que yo hago y en los espacios donde comparto pues las experiencias que he podido vivir y el conocimiento que he podido adquirir a través de esas experiencias. Qué bonito, bendición. Bendición para todos, por favor, bendiga a todos y nos permita crecer. Bueno, la plegaria que yo utilizo siempre es que el Espíritu Santo conceda sobre cada ser humano lo que en su infinita sabiduría conoce es lo bueno, lo perfecto, lo oportuno y lo eficaz para el sendero de su vida. Y que en ese sendero todo lo que siembres, toda semilla que tú siembres, todo propósito y sueño, dé fruto en abundancia y todo prospere. Amén. Y buen camino para todos. Y todas. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Recuerden que entre la tierra no hay nada oculto. Nos vemos la próxima semana con un tema interesante y espera muy pronto porque quedó mucha tela por cortar. Sí, esto da, o sea, el abanico es gigante. Beso y abrazo para todos, los ángeles siempre estén con ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Chao y cita.